Hola, ¿cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen de un nuevo manhwa, titulado El Verdugo. La historia comienza en medio de una guerra que había terminado. Uno de los guerreros, mientras se reía, le pidió al otro guerrero que le lo matara, diciendo que sabía que él no era como los demás, a quienes despectivamente los llamaba basura, refiriéndose a los héroes caídos en combate, ya que consideraba que él era el único digno de matarlo. Sin embargo, el héroe se rehusó de matarlo, ya que había prometido a sus compañeros que sería la justicia, y no él, quien llevaría al transgresor ante el corredor de la muerte para enfrentar el juicio de la ley. A pesar de todo, se lamentaba por no haberlo matado en aquel momento, considerándolo un error. En otro lugar, las noticias de última hora revelaron la identidad de Wang Seung-wan, un villano que había sembrado el miedo en el mundo y que había sido sentenciado a la pena de muerte. Se encontraba encarcelado en la prisión de Lucuyus, llevando un dispositivo de control que inhabilitaba sus habilidades especiales en el quinto piso subterráneo, el nivel más profundo de la cárcel, donde se encarcelaban a los villanos más peligrosos. Además, se anunció que esa misma noche se llevaría a cabo el funeral conjunto de los héroes de Equality, quienes habían muerto en la lucha contra Seung-wan, junto a otro héroe, Seo Kang-yu. Mientras tanto, se informó que el gobierno había expresado su gratitud por el sacrificio del fallecido. En ese momento, un guardia ingresó a la habitación de Seo Kang-yu, reprendiéndole de que un enfermo no debería pasar su tiempo acostado en cama y viendo la televisión. Seo Kang-yu era el nombre del guardia penitenciario, que servía en la prisión de Lucuyus. Kang-yu, observando sus manos, reflexionaba sobre Seung-wan y lamentaba no haberlo matado con sus propias manos, cuando tuvo la oportunidad. Kang-yu le recordó que había hecho una promesa a sus compañeros. Entonces Kang-yu recordó las palabras de una heroína que dijo que el trabajo de un héroe era salvar vidas, no quitarlas, sin importar la crueldad del villano. Los villanos también eran seres humanos que merecían ser juzgados por la ley, y bajo esa proposición se comprometieron a no matar personas, sin importar las circunstancias. Retornando de sus pensamientos, Kang-yu le recordó nuevamente que solo la ley debe juzgar a las personas, y su deber como guardia penitenciario era hacer que se cumpliera. Pero, en confidencia, le dijo que Seung-wan sería ejecutado la semana siguiente. Y le aseguró que él había cumplido con su papel de héroe y que dejara a los guardias penitenciarios encargarse de los procedimientos finales. Mientras tanto, en las afueras la población estaba agradecida por la protección de los héroes. Sin embargo, de esa forma una semana más tarde, en el día señalado para la ejecución de Seung-wan, fue Kang-yu quien perdió la vida, y no aquel que debía ser juzgado por la ley. Tiempo después, la directora de la prisión, la señorita Jo Seung, pidió una conversación con Kang-yu. Durante este encuentro, le entregó una tablet para que él pudiera ver el video de la ejecución de Seung-wan. En el video se reveló la verdad de los sucesos durante la ejecución. Se observó a Seung-wan preguntando al guardia si era hermano de Kang-yu, debido a su gran parecido, y cuestionando si él era el hermano mayor, dada la falta de habilidad de su hermano. Seung-wan expresó su decepción al guardia, quien, como guardia de la prisión, también había matado personas como él, lo que le provocaba una sensación de explosión al menor contacto, similar a una burbuja de jabón, y una culpa abrumadora al ejecutar a personas que consideraban no humanos, con solo presionar un botón. Kang-yu, al ser confrontado por Seung-wan, admitió sentirse atormentado en sueños por aquellos a quienes había ejecutado, reconociendo que era un asesino. A pesar de las preguntas de Seung-wan sobre su continuidad en el cargo de guardia, Kang-yu justificó su labor argumentando que alguien debía realizarlo y que él solo estaba cumpliendo con su deber. Durante sus últimos momentos, Seung-wan tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras antes de su ejecución, pero en lugar de eso, preguntó sobre cuál de ellos era el hermano mayor. En medio de la ejecución, un corte de luz interrumpió el proceso, seguido de un misterioso ataque electromagnético provocado por Seung-wan, quien había adelantado que solo Kang-yu podría matarlo. Liberándose, Seung-wan atacó a los guardias, y al enfrentarse a Kang-yu, lo paralizó y lo destruyó, diciendo que, para conocer la respuesta, debería preguntar a Seo Kang-yu. Más tarde, la directora Jo Seung informó que, incluyendo a Seung-wan,
como sospechoso en el misterioso incidente del ataque EMP, se habían desactivado los dispositivos de control instalados en todos los pisos, en la sección de presos condenados a muerte. Sin embargo, a pesar de la desgracia, se logró impedir la fuga de varios reclusos, ya que numerosos guardias penitenciarios quedaron atrapados, junto con los presos. La directora le preguntó si podría sofocar los disturbios en la prisión, y Kanjo aceptó bajo una condición. El deber de un héroe es salvar vidas, no quitarlas, y su hermano, un guardia penitenciario, le recordó que es la ley la que juzga a las personas y son los guardias quienes ejecutan esos juicios. Por lo tanto, Kanjo ya no quería ser considerado un héroe en la prisión de Lucuyus. Al contrario, pidió que lo dejaran entrar como guardia penitenciario. Al entrar, todos los reclusos lo miraron sorprendidos, sin comprender qué hacía un héroe vistiendo el uniforme de un guardia penitenciario. Sin embargo, su presencia no les importó, estaban más que felices de enfrentarse al bastardo, y se abalanzaron sobre él. Y Kanjo comenzó a derribarlos uno por uno. Finalmente, les informó que a partir de ese día y por orden gubernamental, desde el primer piso hasta el quinto piso subterráneo, incluyendo el cuarto de aislamiento en la planta baja, él continuaría el trabajo de su hermano y comenzaría con las ejecuciones. Al oír que Kanjo se haría cargo de la ejecución, los prisioneros le interrogaron sobre si los mataría. Kanjo respondió que ellos habían matado a muchas personas y les preguntó si consideraban injusto su propio final. En medio de la multitud, un reo exclamó que no había matado a tantos, se trataba de Kelita, quien había asesinado a 12 personas. Otro, de nombre Brox, que había acabado con la vida de 7, y un tercero, Cade, que había secuestrado y asesinado a niños. Los demás reclusos comenzaron a interpelarlo, preguntándole por qué los mataría, y si acaso ellos no eran también seres humanos. En la trifulca se encontraba Choi Gu-wan, quien había asesinado a 8 personas y estaba acusado de agresión sexual. Él planeaba huir en un descuido de Kanjo, aprovechando la distracción de los otros prisioneros. Sin embargo, en el momento de la fuga, Kanjo lo inmovilizó con un pisotón. Luego, les ofreció a los demás una elección: colocarse en silencio el dispositivo de control y esperar en la celda su ejecución, o enfrentar la muerte por sus propias manos. Un recluso le preguntó sobre el significado de sus palabras, diciendo que, al final, ambas opciones conducían a la muerte, por lo que sería preferible rebelarse. Pero Kanjo le respondió que no se trataba de una negociación y que lo único que les daría era piedad. Al oír aquello, los prisioneros se alarmaron, creyendo que él realmente los mataría a todos, cuando su deseo era prolongar sus vidas un poco más. Se confundieron al pensar que era un guardia de la prisión, sin darse cuenta de que en realidad era un héroe de Equality. Por lo tanto, uno de ellos eligió usar el dispositivo de control, levantó el dedo y señaló a los demás su falta de concentración, argumentando que, aunque Kanjo fuera un héroe de Equality, no dejaba de ser una sola persona, y no era necesario negociar con él. De hecho, él había matado antes a un héroe de segundo nivel mediante el trabajo en equipo. Tras escuchar estas palabras, los reclusos comprendieron que lo dicho era absolutamente verdadero. Y, por ende, no deberían sentirse intimidados por la reputación de Kanjo, sino que sería más sensato matarlo y así disfrutar de su libertad. En ese instante, Kanjo se percató de que aquel era el sujeto basura, al que la directora Seun había mencionado, explicándole que los prisioneros se clasificaban, según su nivel de peligrosidad, dentro de la prisión. En el primer piso, se encontraban aquellos que habían cometido múltiples asesinatos, con más de 300 asesinos en serie. En el primer piso subterráneo, habitaban más de 100 personas que habían puesto en peligro ciudades enteras, y en el segundo piso subterráneo, más de 30 personas que habían puesto en peligro a la metrópolis. En el tercer piso subterráneo, había otras 10 personas cuyas acciones habían puesto en peligro a naciones enteras. En el cuarto piso subterráneo, 5 personas habían puesto en peligro la seguridad de continentes, y en el quinto, incluido Seung-wan, 3 seres habían colocado al mundo entero en peligro. A pesar de la multitud, el personal encargado de manejar tal situación era significativamente reducido, incluso en comparación con los prisioneros.
La relación entre los ocupantes del segundo y quinto piso subterráneo era tensa, y todos se agrupaban en torno a un recluso en particular, y Jason, quien, mediante su potente grito, tenía la habilidad especial de fortalecer a su oponente. Kanju, volviendo de sus pensamientos, confrontó a Jason. Por haber asaltado un hospital con 30 de sus compañeros y asesinado a 7 civiles, junto al héroe de segundo nivel Ayes, sumando 8 víctimas. No obstante, Jason lo corrigió, elevando la cifra a 10 personas, debido al embarazo de gemelos de una de las muertas. Ante esta revelación, Kanju consideró usar su poder, cuestionándose la fortaleza de la prisión, la cual, estaba convencido, era indestructible, sin importar sus esfuerzos, garantizando así que no necesitaba controlar su fuerza. Jason le pidió dejar de fanfarronear, recordándole que, a pesar de ser un héroe, su inacción era notoria y que solo había capturado a Wang Seung-wan en Equality gracias a la intervención de sus compañeros. Por eso, le permitirían reunirse con sus compañeros, provocando la risa descontrolada de todos los prisioneros. Al sentir su poder incrementarse, Jason ordenó a los prisioneros atacar a Kanju, quien preparando su puño, los mató, dejándolos ensangrentados. Mientras Jason persistía en sus órdenes de detener a Kanju, pero él desplegó un láser rojo que partió a los prisioneros, completando así la ejecución. El siguiente paso de Kanju sería dirigirse a la habitación individual. Les preguntó a los prisioneros que aún seguían con vida cuántas personas habían sido asesinadas, si decenas o cientos, y les pidió que eligieran. Luego, les ordenó colocarse el dispositivo de control o enfrentarían la muerte en ese instante. Uno de ellos, al desobedecer a Kanju, fue aniquilado, ya que había asegurado que aproximadamente 300 personas se encontraban en el primer piso. Al ver lo ocurrido, el otro prisionero decidió que se colocaría el dispositivo de control y pidió que se lo entregara. Sin embargo, repentinamente cambió de parecer, acusando a Kanju de ser un completo idiota por pensar que cumpliría su palabra. Mientras, Kanju recordaba que una de las villanas capturadas por Tome, miembro del equipo Equality, le había comentado que aquellos sin habilidades físicas eran realmente lamentables, pues al combatir siempre a distancia, no sabían la emoción de aplastar a alguien con sus propias manos. Kanju mientras lo golpeaba se cuestionaba si eso era verdaderamente emocionante, pues no era lo mismo que romper un huevo con el puño. Al dirigirse a la habitación individual y enfrentarse a su enemigo, Kanju mencionó que había mucho ruido afuera. Para su sorpresa, el prisionero le avisó que habían transcurrido 3 años y que estaba consciente de su inminente visita. Este era un recluso de la sala de aislamiento del primer piso llamado Chuck Fielder, condenado por canibalismo y mutilación, quien le preguntó si lo recordaba, insinuando que Kanju había cambiado de trabajo durante su ausencia. Mientras Kanju consideraba que la situación no era buena, le exigió a Chuck que se colocara su dispositivo de control, o de lo contrario, se preparara para morir. Sin embargo, Chuck, con una risa sarcástica, sabía de que volverían a encontrarse nuevamente. Le recordaban los primeros días de Equality, cuando Chuck le preguntó a Kanju sobre si ahora tenía el deseo de matar a alguien, dado que, de cualquier manera, era incapaz de hacerlo. Aunque Kanju tenía la intención de asesinarlo, la directora siempre intervenía para detenerlo. Sin embargo, Chuck había observado la reacción de Kanju, ya que se mostraba muy decepcionado de sus compañeros. Kanju, claramente irritado, le exigió una respuesta a su pregunta, amenazándolo con considerar la falta de respuesta como una elección de muerte. Chuck, entre risas, le dijo si comprendía la razón detrás de sus asesinatos. Ante la indiferencia de Kanju, Chuck le confesó que su afición por asesinar estaba en el deseo de ser recordado por sus víctimas, convirtiéndose en la persona más memorable de sus vidas al morir por sus manos. Ellos no lo olvidarían y sería una imagen que quedaría grabado en sus ojos incluso después de la muerte. Incluso podría compartir las memorias de todos aquellos a quienes había asesinado. Mientras comenzaba a describir el asesinato de un niño, Kanju le lanzó un rayo que le cortó el brazo. A pesar de ello, Kanju confesó que su verdadero objetivo era la boca molesta de Chuck, y que, aún así, Chuck no había logrado esquivar completamente su habilidad. Entre carcajadas, le pidió que, antes de su muerte,
le permitiera hacer una última pregunta y le cuestionó si recordaba a aquellos a quienes había matado para alcanzar su posición. Kanyu, con indiferencia, dijo no tener memoria de ellos, considerando que no merecían ser recordados. Irritado, se dispuso a lanzar un ataque decisivo contra el truco barato de Chuck, quien no podía creer su incredulidad ante la falta de remordimientos de Kanyu hacia sus antiguos compañeros. En ese momento, Kanyu empuñó su arma, debatiéndose entre la realidad y la ilusión, y lo dividió en dos, diciendo que ya no se consideraba un héroe, sino un simple guardia penitenciario. Chuck, enfrentando su final, respondió la seguridad de Kanyu, insinuando que no era un guardia, sino un monstruo como Seung-Wan. Por otro lado, en un rincón distante de la prisión, Seung-Wan se jactaba ante su compañero de celda por su falta de resistencia, contemplando si sería Kanyu quien vendría, o si él mismo debería subir para confrontarlo. Más tarde, había 3 personas que observaban a Kanyu. Uno de ellos, Sinka, se dio cuenta de que se trataba de Kanyu, su querido esposo. Uno de sus compañeros, al escucharla, cuestionó que pensaba que Wang Seung-Wan era su esposo, este era Canis, y la otra, llamada Gato, estaba de acuerdo con lo que había dicho Canis. Gato cuestionó a Sinka porque no había usado el EMP para salvar a Wang Seung-Wan. Canis la interrumpió, diciendo que Kanyu era un héroe y la persona menos útil para el desarrollo humano. Pero, Sinka lo corrigió, aseverando que Kanyu era un héroe y que ahora no se veía como tal. Entonces, ambos le pidieron que eligiera a uno, ya que la poligamia era ilegal. Ella no sabía si elegir al más joven o al más viejo, porque, si lo pensaba, ellos no se llevaban bien. Por lo tanto, decidiría que aquel que sobreviviera se convertiría en su compañero destinado. Mientras se preguntaba quién de ellos sobreviviría, la directora llegó y felicitó a Kanyu por el excelente trabajo que había realizado como guardia penitenciario, ya que había despejado el primer piso en un instante. Le recordó que después del primer piso, la fuerza de los prisioneros aumentaría exponencialmente, así que lo mejor sería que descansara. Sin embargo, Kanyu se negó y le dijo que bajaría inmediatamente, pidiéndole que abriera la puerta. La directora le advirtió que, antes de que bajara, le pediría un favor. Le pidió que, en el segundo nivel subterráneo, captara las señales de los guardias penitenciarios aún con vida, en las profundidades y se asegurara de su evacuación segura para que pudieran volver nuevamente a ver a sus familias. Kanyu preguntó sobre la cantidad de guardias penitenciarios vivos en cada piso. Ella le dijo que la respuesta era incierta, ya que los dispositivos de comunicación bajo el primer piso estaban rotos, impidiendo confirmar un número exacto. Sin embargo, las comunicaciones desde el quinto piso eran claras, los guardias heridos clamaban por auxilio. Por eso, Kanyu pidió a la directora a inspeccionar la situación. La directora ordenó que abrieran la puerta al primer piso subterráneo y advirtió a Kanyu sobre los peligros que este nivel representaba, posiblemente mayores a los del nivel superior. Al descender, los prisioneros restantes percibieron su presencia y se organizaron para el enfrentamiento, anticipando su llegada. Uno de los reclusos, al reconocer a la directora, se rió pensando que había capturado a una figura de alto rango, ansioso de desfigurar su rostro arrogante. Este prisionero alertó a los demás sobre la captura de la directora, reclamando el derecho de ser el primero en confrontarla por haberla descubierto. Sin embargo, al voltear, la escena que encontró fue la de los cuerpos ensangrentados de otros prisioneros esparcidos por el suelo. Al alzar la vista, observó a Kanyu acercándose con un movimiento rápido y definitivo que lo dejó en el suelo, neutralizado. Momentos después, pidió a la directora que sería preferible que no lo siguiera, sugiriendo que podría ser peligroso. Antes de su partida, la directora le avisó a Kanyu que Tomoki, quien había sido capturada por Tome, se encontraba en una celda de aislamiento en ese mismo piso, aunque él ya estaba al tanto de esta información. Poco después, en la celda de aislamiento del primer piso subterráneo, un ruido sacudió a los prisioneros, quienes pensaron que sus compañeros habían tenido éxito, pero fueron interrumpidos por una prisionera que los regañó, llamándolos malditos idiotas, por creer que los prisioneros habían causado el ruido, a pesar de sus advertencias anteriores de no hacerlo, las cuales siempre ignoraban.
Esta mujer era Tomoki, conocida por haber asesinado a 28 héroes. Tomoki sostenía que la razón por la cual los villanos eran villanos se debía a su falta de inteligencia, una perspectiva influenciada por su pasado como heroína. Un prisionero, irritado por sus comentarios, la amenazó con matarla si no se callaba. Sin embargo, Tomoki les recordó que todos estaban encerrados por haber asesinado a personas comunes y que ninguno había enfrentado a alguien verdaderamente hábil, o al menos eso suponía. El prisionero, decidido a demostrar que podía eliminar a un habilidoso, se preparó para atacar, pero antes de que pudiera hacerlo, Tomoki desató el poder de su brazo y lo dividió en dos, tachándolo de arrogante bastardo. Luego, les reveló a los demás prisioneros que, durante su tiempo como heroína, mientras cazaba a villanos, había aprendido a cazar a personas con habilidades y había utilizado ese conocimiento para matar a muchos héroes. Por eso, los invitó a aliarse con ella, prometiendo revelarles cómo cazar a un habilidoso, ya que conocía la habilidad de Seo Kanju. Un prisionero la interrogó sobre si realmente conocía la habilidad de Kanju y al ser cuestionada, ella explicó que ella también era heroína experimentada y estaba versada en las capacidades de muchos héroes. Sin embargo, el prisionero contestó que le daba igual que conozca su habilidad ya que era irrelevante, dado que Kanju pertenecía a Equality, un grupo compuesto únicamente por héroes de primer nivel y a diferencia de ella, que era considerada de un nivel inferior. Ella respondió que desde que la OSA asumió el liderazgo de Equality, se implementaron reformas significativas en la industria de los héroes. La OSA primero redefinió lo que significaba ser un héroe, evitando así que los héroes asesinaran a los villanos. Segundo, promovió la unión y el entrenamiento conjunto de los héroes. Y por último eliminó el sistema de clasificación que ordenaba a los héroes de primero a quinto nivel. Y les reveló esa información, porque fue durante la era de Seo Kanju en Equality cuando se abolió el sistema de clasificación y él se unió al grupo sin tener nada sobresaliente hasta ese momento. En aquel tiempo, se rumoreaba mucho sobre corrupción y que Kanju era el amante secreto de la OSA. El prisionero la interrumpió para decirle que nunca había presenciado a Seo Kanju en combate, pero dedujo que, habiendo despejado el primer piso tan rápidamente, Kanju debía ser como mínimo un héroe de segundo nivel, superando su propio rango. Tomoki contestó que el primer piso solo contenía adversarios insignificantes y que ellos deberían ser capaces de superarlo sin dificultad. No estaba insinuando que Seo Kanju fuera débil, ya que indudablemente era poderoso, pero ella conocía su debilidad, lo que les permitiría cazarlo fácilmente. Speech, uno de los prisioneros, se sorprendió al escuchar que ella conocía cuál era su debilidad. Entonces, ella les pidió que decidieran rápidamente qué harían, ya que Kanju se estaba acercando. Así que todos decidieron unirse y elaborar un plan. Hace siglos, cuando las habilidades aparecieron entre los humanos, los estudiosos las clasificaron en tres grandes categorías, a través de la investigación: la habilidad para transformar o fortalecer el cuerpo, la habilidad física, la habilidad para crear algo de la nada y aquellas que no estaban incluidas en las otras dos categorías, que poseían una habilidad especial. Kanju había llegado al lugar y se encontraba frente a todos los prisioneros. Tomoki les avisó a todos que el objetivo había llegado y mediante su habilidad física de comunicación por ondas cerebrales, les advirtió que Kanju poseía el mismo tipo de habilidad que ella. La razón por la que Tomoki pensó que había encontrado la habilidad de Seo Kanju fue porque lo vio entrenar durante sus días de héroe con un robot de entrenamiento HR-12 que entraba en modo de combate de práctica y luego en modo de combate real. Kanju ordenó a los prisioneros que eligieran si se ponían los dispositivos de control o si morirían en ese momento. Mientras tanto, Tomaki recordó que Kanju no esquivaba ningún ataque, así que utilizó la robusta puerta de la prisión como escudo, colocando a usuarios de habilidades de creación y especiales para que atacaran. Speech se dio cuenta de que, justo como ella había dicho, Kanju solo estaba recibiendo los ataques, pero ella sabía que la razón por la que Kanju no esquivaba los ataques era porque no pensaba que valieran la pena. Por esta razón Tomoki incorporó un patrón más a los ataques a distancia.
Uno de los prisioneros consiguió colocar el dispositivo de control de habilidades en Kanju, tal como ella lo había pedido. Los prisioneros habían buscado en los cuerpos de los guardias y lograron reunir los dispositivos, aunque estos eran únicamente efectivos en el primer piso subterráneo. Tomoki estaba segura de que su estrategia funcionaría, ya que bastaría con utilizar una gran cantidad de ellos y, si eran exclusivos de ese piso, 10 dispositivos serían suficientes para un héroe de segundo nivel, mientras que 15 serían convenientes para sellar las habilidades de un héroe de primer nivel. Ella instruyó al prisionero llamado Milian, quien había asesinado a 2.424 personas, a que utilizara su habilidad para colocar el dispositivo mediante un ataque a distancia, aprovechando su capacidad especial que permitía asignar una función de búsqueda a un objeto. No obstante, para asegurarse del éxito, Tomoki ordenó que se emplearan 30 dispositivos en Kanju. La confianza en el plan era unánime entre los prisioneros, pero, sin embargo, existían 3 errores en la estrategia de Tomoki. El primero era que Milian no había anticipado que la fuerza de Seo Kanju superaría la de un héroe de primer nivel. Speech descubrió que todos los dispositivos de control estaban rotos, lo que provocó que los prisioneros gritaran, suplicando a prepararse para el siguiente plan. De manera inesperada, uno de los prisioneros controló a un guardia desde atrás, planteándole a Kanju un ultimátum si deseaba salvar a los guardias. El segundo error de Tomoki fue suponer que Seo Kanju tenía una habilidad física, dado que nadie había mencionado que poseía tal capacidad. El tercer y último error fue enfrentarse a alguien contra quien ese tipo de estrategias resultaban nulos. Era evidente que ya era muy tarde. Speech preguntó a Tomoki sobre lo que había pasado, ya que la escena ante ellos era de total masacre. Le dijo si acaso no tenía un plan alternativo, pero para Tomoki, la idea de que pudiera haber otro camino era imposible, especialmente cuando los 30 dispositivos de control habían fallado. Speech, buscando sobrevivir, le dijo que se pondría uno de los dispositivos de control. Ella, consumida por la ira, desató su poder y le exigió que se callara, regañando a Speech por atreverse a elevar la voz, ya que no eran iguales, a pesar de haber unido fuerzas y claramente no estaban al mismo nivel. Ya que Tomoki se consideraba más que suficiente para neutralizar las habilidades de un héroe de primer nivel. Sin embargo, la duda la consumía: si todos los dispositivos se habían dañado y Kanju era el más poderoso, ¿por qué no había luchado en primera línea? Nada de eso tenía sentido. Fue entonces cuando notó a un guardia herido suplicando por ayuda. Justo cuando ella se disponía a matarlo con su habilidad, Kanju intervino. Y se dirigió a ella, no como la heroína Tomoki, sino como la prisionera condenada a muerte, pidiéndole a decir sus últimas palabras. Ella, entre carcajadas, sabía que pronunciar un adiós sería complicado. Kanju cuestionó si esas serían sus últimas palabras. Ella, respondiendo con una pregunta, le preguntó si era cierto que todos los héroes de Equality habían muerto, excepto él. Porque eso implicaba que Tome también había muerto. Con una risa amarga, recordó haberle advertido a Tome que no se comportara como una heroína, y recordó sobre lo idiota que había sido su hermana menor. Se cuestionó si los demás héroes de Equality sabían de que uno de ellos ahora se dedicaba a matar personas, a pesar de seguir siendo miembro de Equality. Le recordó que la OSA se había esforzado para cambiar la industria de los héroes, pero que, gracias a él, existía la posibilidad de que todo volviera a ser como antes. Le mencionó que Tome, su hermana menor, se entristecería al ver tal situación desde el más allá. La industria de los héroes no era normal. Eso fue lo que Tomoki descubrió tras convertirse heroína. Ya que el hecho de eliminar villanos no los hacía justos, porque, durante las misiones, la muerte de un civil no afectaba el estatus heroico, que era absoluto. La razón por la que Tomoki asumió el rol de heroína fue por una razón simple: su hermana menor, Tome, no poseía ninguna habilidad, por lo que siempre dependía de ella, quien sí tenía una. Sin embargo, Tomoki se sentía extraña cuando actuaba como un héroe. No sentía orgullo al salvar a otras personas, sino una sensación de superioridad. Ella continuó con sus actividades heroicas,
pero eventualmente cometió su primer asesinato de un villano durante una misión. Aquel acto inicial le provocó una inédita sensación de superioridad y encontró emocionante el acto de matar. A partir de entonces, no dejó de matar, eliminando a villanos, civiles y héroes por igual, sin distinción alguna. Entre sus actos más atroces, ella disfrutaba especialmente de matar a sus compañeros más débiles, encontrando placer en la traición, la sorpresa y la desesperación final de sus víctimas, cuyas súplicas de piedad la enloquecían. Sin embargo, una mentira no podía permanecer oculta eternamente. Tome había comenzado a sospechar de su hermana, quien regresaba a casa a altas horas de la noche con un olor a sangre. Por curiosidad, un día decidió seguirla y fue testigo de cómo su hermana cometía un asesinato. Tomoki, al ser descubierta, no tuvo más opción que invitar a Tome a unirse a ella en sus actos, aunque estaba dispuesta a continuar sola si era necesario. Aquel día marcó el despertar de la habilidad de Tome y su primera acción como heroína. Después de convertirse en heroína, Tome persiguió a su hermana, quien se había convertido en una villana. Al capturarla, le dijo que estaba bajo arresto. Tomoki, con una sonrisa, expresó que las acciones de Tome la herían, ya que su poder se había fortalecido y su habilidad era de creación, no del físico. Le dijo que aquellos sin habilidades físicas eran realmente lamentables porque peleaban a distancia y no comprendían la emoción de aplastar a alguien en combate, directamente algo que Tome nunca entendería. Sumida en sus recuerdos, Tomoki preguntó a Kanju si Tome había muerto sin dolor. Sin embargo, Tome había fallecido en un enfrentamiento contra Seung-wan mientras la buscaba. Al escuchar esto, ella se llenó de remordimiento por haber preguntado, lo que la hizo sentirse peor. En un arrebato de ira, activó su habilidad y atacó a Kanju, quien esquivó el asalto. En un segundo intento, Kanju detuvo a Tomaki con un golpe en el abdomen, derribándola. A pesar de ser su prisionera, Kanju le dijo su desagrado por la idea de matar a la familia de sus compañeros. Al escucharlo, la alegría inundó a Tomoki, quien creía que Kanju le otorgaría el perdón, confiando en que era un héroe y en la promesa que le hizo a la osa. Sin embargo, Kanju le recordó que ya no se consideraba un héroe y que sus acciones actuales eran un reflejo de sucesos pasados, hechos en las que había presenciado, como aquellos a quienes ella había asesinado. Suplicaban por piedad, piedad que nunca les otorgó. Con una risa premonitoria, Tomoki anticipó lo que estaba por venir, mientras Kanju se preparaba para desatar su habilidad de ataque y aniquilar a Tomoki. El sonido de su pelea resonó en toda la prisión, un sonido que hizo palpitar con fuerza, o más bien, aterrorizó a un individuo que, confundido, se preguntaba qué ocurría. La emoción lo embargó al pensar que Kanju estaba involucrado y decidido, activó su habilidad en ese instante, derribando una de las paredes de la prisión. No obstante, se topó inesperadamente con un prisionero llamado Kingston. De repente, los guardias se apresuraron a informar a la directora sobre el encuentro accidental entre Kingston y Seung-wan en el 5º piso subterráneo. A la directora le pareció un giro de eventos favorables, pues sabía que de esa confrontación solo uno sobreviviría. Aunque personalmente prefería que Kingston resultara ganador, considerándolo menos peligroso que Seung-wan. Kingston, el recluso más antiguo de la prisión de Lucuyos, había pasado más tiempo tras las rejas que cualquier otro, y a diferencia de los prisioneros de los pisos inferiores, que eran responsables de la muerte de decenas de millones de personas, él solo había acabado con 3 vidas. La primera, la de Caracas, el villano más temible y poderoso de su época; las otras 2, Clark e Hilo, el dúo de héroes más destacado de la época. De repente, él apareció en el mundo, y tras asesinar a las 3 personas consideradas las más fuertes de aquel entonces, se creía invencible. Sin embargo, fue en vano, fue capturado por el gobierno mientras proclamaba ser invencible, pues no representaba un gran riesgo. A pesar de haber cometido algunos asesinatos, se entregó. Era un momento en el que existía una tensa relación entre el gobierno y la Asociación de Héroes, lo que le permitió evitar la ejecución por 30 años. En aquel instante, Kingston no deseaba matarlo, solo buscaba un poco de diversión y no le parecía correcto aplastar brotes tiernos antes de tiempo. Seung-wan aceptó el desafío,
activó su habilidad y comenzó a levantar a los guardias caídos, transformándolos en proyectiles que lanzó hacia Kingston, quien también deseaba un poco de diversión. No obstante, Kingston desvió todos los ataques y destruyó otros, pensando que Wang Seung-wan poseía una habilidad telequinética, aunque su defensa inicial también lo sugería, ya que su ataque actual no parecía indicar la presencia de habilidades superiores. Seung-wan le expresó a Kingston que había pensado bien, pues después de todo, consideraba aburrido jugar con un abuelo que pronto envejecería y moriría de todas maneras. Esta arrogancia estalló en Kingston, quien le respondió que había visto a muchos como él, comparables a una rana en un pozo, creyéndose los más fuertes y llenos de orgullo. En otro sector de la prisión, la directora y un guardia percibían que el suelo temblaba. Sin embargo, ella estaba convencida de que la estructura penitenciaria era imposible de romperse, incluso ante el poder de héroes de primer o segundo nivel, debido a las 20 paredes construidas con un material especial. Por lo tanto, era imposible que se derrumbaran, razón por la cual le pidió al guardia que mantuviera la calma. Posteriormente, Kingston inició otro ataque contra Seung-wan, mientras la directora intentaba comprender quién había resultado ganador. No obstante, un guardia le avisó que una pared había sido derribada, lo que la llevó a pensar que estaban acabados. Seung-wan, por su parte, consideraba que el anciano era un auténtico taladro humano, por lo que le sugirió que escaparan juntos. De repente, una voz le cuestionó qué haría siguiendo a un hombre tan mayor, insinuando que sería más divertido conversar con ella. Él preguntó quién era, a lo que ella respondió que intentara averiguarlo durante su charla. Mientras tanto, la directora, observando a ambos, se preguntaba quién sería la chica y cómo había logrado entrar al 5º piso subterráneo. Antes de continuar, la muchacha se ocupó de los dos espectadores y desactivó la pantalla de vigilancia. En otra área de la prisión, Kang-yu informó a la directora que había liberado el 1er piso subterráneo y solicitó que se le permitiera el acceso al 2º piso subterráneo. La directora, sin embargo, le pidió que esperara. De manera repentina, Kang-yu perdió la comunicación con la directora, suponiendo que tal vez se debía a que había bajado muy rápido y la señal se había debilitado. En el 2º nivel subterráneo, al cual Kang-yu había bajado por las escaleras, no olía nada, a diferencia con el 1er piso y el 1er piso subterráneo, donde incluso antes de abrir la puerta, se había sentido un olor a sangre. El lugar estaba muy limpio, sin rastro de personas, cuando de repente, una guardia salió corriendo, escapando de unos monstruos. Ella le gritaba a Kang-yu que se mantuviera alejado, pero al creer que era Kang-go, le suplicó por ayuda. Él, activando su habilidad, aniquiló a las criaturas y se preocupó por el estado de la guardia. Ella, aliviada, se lanzó a abrazarlo y le preguntó sobre la habilidad que había ocultado. Él, sin demora, le explicó que él era el hermano de Kang-go. Kang-yu le advirtió a la guardia sobre lo peligroso que era ese lugar. Más adelante, en el 2º piso subterráneo, dentro de la celda de aislamiento, un prisionero preguntó por Mael, dado que un sujeto extraño había aparecido, especulando sobre la cantidad de pecados que este sujeto habría cometido. Mael contestó que el sujeto había asesinado a su perro, y otro prisionero, conocido como Miel, dedujo que no necesitaban seguir mirando, pues el destino del recién llegado sería el infierno. La oficial Hong Hya, de la prisión, le dijo a Kang-yu que ella era la novia de su hermano, y que pronto tendría él un sobrino. Esto dejó sorprendido a Kang-yu, y recordó que su hermano le quiso decir algo, pero debido al incidente de Seung-wan, ya no pudo hacerlo, y entonces le explicó que él fue nombrado guardia penitenciario especial, para ejecutar a los presos en la prisión de Lukuyus, y al ver la reacción de Hya, se dio cuenta que al parecer ella no se había enterado de nada, así que le explicaría brevemente. Cuando Hya escuchó sobre un ataque EMP, se preguntó acerca del responsable. Kang-yu le informó que el asunto aún estaba bajo investigación. Ella asumió que Kang-go había descendido al 5º piso subterráneo para llevar a cabo la ejecución. Sin embargo, Kang-yu, incapaz de revelarle que Kang-go había sido asesinado, optó por decirle que desde ese piso estaba enviando una señal de rescate. Al oír esto, ella se sintió aliviada y ofreció su ayuda para bajar sin dificultades.
ya que ella poseía la capacidad de leer recuerdos al fijar su mirada en alguien, una habilidad especial de psicometría, que utilizaba para proporcionar tratamiento psicológico a los prisioneros y determinar si realmente habían cometido los pecados de los que se les acusaba. Kanyu, curioso por las posibilidades de esa habilidad, preguntó cómo podría beneficiarlo. Ella le explicó que, en el segundo piso, Miel y Mael ejercían control, ya que eran prisioneros en régimen de aislamiento y poseían habilidades tanto de creación como especiales. Cuando uno invocaba una mascota y se apuñalaba el corazón de otra persona, con su habilidad, tenía la capacidad de convertir a la otra persona en su marioneta. Todos los prisioneros en el segundo piso eran marionetas de Miel y Male. Kanyu, consciente de sus habilidades por ser alumnos de Margo, tenía una idea de cómo manipulaban y le pidió a ella que subieran. Sin embargo, ella también le informó que, entre algunas de las marionetas de batalla, controladas por los hermanos, se incluían los guardias penitenciarios, y que esas marionetas de batalla eran indistinguibles entre prisioneros y guardias. Pero con su habilidad para leer recuerdos, ella podía comprender si ya se habían convertido en marionetas o si aún estaban vivos. Además, le explicó que cuando los prisioneros liberaban sus habilidades, regresarían a su estado original. Kanyu le preguntó si había alguna manera de que los prisioneros liberaran sus habilidades, a lo que ella respondió que podría persuadirlos, recordando que antes de ser futura madre, era guardia penitenciaria y tenía que cumplir con su deber. Al oír su respuesta, Kanyu activó su habilidad en ella, que la protegería en situaciones peligrosas. En el camino, se encontraron con varios guardias, y Hya, consciente de que esto era la habilidad de Miel, le advirtió a Kanyu que muchos guardias estaban bajo el control de ella. Kanyu preguntó cuál de ellos era un guardia penitenciario, y mientras ella analizaba, indicó que 2 de los que estaban detrás eran guardias penitenciarios. Él, interrumpiéndola, afirmó que la verdadera distinción era precisamente esa, que aún estaban vivos. Al final, para Kanyu, los prisioneros serían los muertos, lo cual era lo más sencillo. Luego, activó su habilidad y comenzó a aniquilar a todos los que se interponían en su camino. Mientras tanto, Miel y Male, a través de una esfera, observaban y creían que el hombre extraño era más poderoso que su maestro y que la mujer. Ella sentía temor, pero él le aseguró que no debía preocuparse, ya que no serían asesinados de manera imprudente. Hya interrogaba a Kanyu sobre el motivo por el cual la había confinado. Él le explicó que debería haberle informado con anticipación y le dijo que los guardias habían sido puestos en cuarentena por un tiempo. Tras la ejecución de todos los prisioneros, ella preguntó por qué no se había cumplido con la ejecución en el 5º piso subterráneo, como estaba previsto. Él le confesó que había sido él quien los había ejecutado con sus propias manos, argumentando que un guardia penitenciario simplemente cumplía con su deber. Ella le reprochó, alegando que ser guardia penitenciario no implicaba matar personas, sino más bien rehabilitar a los prisioneros. Kanyu, cansado de escuchar esos ideales, le dijo que ya era suficiente. Recordaba cómo la Osa le había dicho que ser héroe significaba salvar vidas, no quitarlas, y que solo la ley debía juzgar a las personas. Él conocía bien el resultado de perseguir únicamente ese ideal, pues ellos habían sido brutalmente asesinados por una bestia con la que era imposible comunicarse. Para él, no importaba si su rol era el de un guardia penitenciario o el de un héroe, ya que estaba haciendo algo que debería haber hecho mucho tiempo atrás. Matar a los animales que habían renunciado a ser humanos era el tema en cuestión, pero fue interrumpido cuando Hya le dijo que, al final ellos también eran seres humanos. Le explicó que, desde el 2º piso subterráneo, los prisioneros habían masacrado a cientos de miles de personas y que todos ellos merecían la muerte. En tiempos pasados, se debatió intensamente sobre la pena de muerte, ya que inocentes podían morir injustamente. Sin embargo, con la aparición de personas dotadas de habilidades especiales, las ejecuciones injustas acabaron, un hecho que Kanyu conocía bien. Pero cada persona poseía su propia historia, especialmente Miel y Mael, pues no existía ser alguno en el mundo sin una historia. Fue entonces cuando él interrumpió, para señalar que las víctimas que ellos asesinaron también tenían una historia,
pero al final su destino sería la muerte, ya fuera por su mano o por la pena de muerte. Ella respondió que la aplicación de la pena de muerte era una decisión individual. Kanyu, molesto, le exigió que acabara, amenazando con enviarla arriba si seguía, pues él solucionaría la situación a su manera. Kanyu se preparaba para emplear su habilidad contra los 3 guardias penitenciarios, mientras ella observaba, preocupada por la tristeza que embargaría a Kango al descubrirlo. Los guardias se dirigían hacia Kanyu para confrontarlo, pero de repente, algo lo paralizó, la idea de la tristeza de Kango, si llegaba a saberlo. Seo Kanyu se debatía entre la frustración y la ira, pensando sobre cómo los ideales, que eran solo meras palabras, carecían de poder para cambiar la realidad, preguntándose si lo bueno o lo malo justificaban sus acciones. La frustración de Seo Kanyu tras matar a los prisioneros se disipaba ligeramente, aunque la disonancia entre sus ideales y la realidad seguía. En otro lugar, aquellos que observaban a Kanyu se llenaron de alegría al verlo convertirse en alguien aún más impresionante. Mientras Kanyu avanzaba en su ataque, los 2 prisioneros escucharon de repente la voz de alguien cuyo regreso les alegraba. Era Kanyu, que había evitado muchos problemas anteriormente. Mael y Miel interrogaron a la guardia penitenciaria Hongjia sobre su ausencia, temiendo que hubiera ido al cielo. Él les pidió que liberaran sus habilidades y entonces les aseguró que los dejaría irse sin sufrimiento. Miel, inquieto, preguntó si existía alguna posibilidad de no morir. Kanyu les reveló que a los prisioneros del primer piso y del subsuelo se les había ofrecido la opción de usar el dispositivo de control. Sin embargo, desde el segundo subsuelo hacia abajo, todos eran seres que habían acabado con la vida de cientos de miles de personas, y para ellos no había otra salida más que la muerte. Miel expresó su sorpresa, mencionando que había escuchado rumores de que Kanyu había sido compañero de su profesor y de la mujer que los había capturado. Pero al verlo en persona, notaron que Kanyu era muy diferente a sus compañeros y que, sin duda, estaba destinado a irse al infierno. Miel, intentando calmar la situación, le pidió a Mael que guardara silencio. Kanyu, claramente molesto y con sus habilidades ya en acción, les advirtió que pronto descubrirían quién sería el verdadero condenado al infierno. Miel, buscando negociar, sugirió que, si Kanyu les prometía la libertad, él liberaría su habilidad. Sin embargo, Kanyu rechazó la oferta. La guardia penitenciaria Jia les advirtió que solo empeorarían las cosas. Mael la interrumpió, diciéndole que ellos no habían cometido pecados que merecieran la muerte, algo que Jia sabía bien, y por eso se negaban a aceptar su destino. Kanyu se percató de que la persecución era inútil, pues su charla era con animales. Sin embargo, siempre existía un camino, dado que incluso los animales sentían el dolor. Miel le expresó que su deseo no era combatir y le propuso que, si Kanyu escuchaba su historia, podrían llegar a un acuerdo, pero Kanyu rechazó la oferta una vez más. Con su poder, Kanyu envolvió a ambos en un instante, pero repentinamente, una voz resonó en su mente, recordándole el método de tortura de un villano, algo que había escuchado previamente sin saber que esas palabras serían útiles, mientras miraba a Miel y Mael. Fue entonces cuando Miel le señaló que su historia no tenía sentido al no ser humano, tachándolo de bestia, o peor aún, de monstruo. Otros prisioneros, compartiendo el destino de Miel y Mael, pensaban que se trataba de una habilidad especial, aunque les resultaba una habilidad problemática. No obstante, Kanyu pensó que aquellos seres ni siquiera lucían como humanos y lo insultaban llamándolo monstruo, lo cual le resultaba desagradable. Mientras Mael sostenía una esfera de cristal, Miel le gritó para ofrecerle su ayuda. Sin embargo, Miel rechazó la oferta, pidiéndole concentrarse en atravesar la pared. Ella se mantuvo firme, dispuesta a resistir mientras dispersaba su habilidad de creación. Inesperadamente, monstruos emergieron. Kanyu, al percatarse de que no eran humanos, comprendió que podía deshacerse de ellos. Él activó su habilidad y lanzó un ataque contra los monstruos. Mientras tanto, Miel continuaba perforando la barrera y comunicó a Mael que necesitaría aproximadamente 10 minutos, un tiempo que para ella parecería una eternidad. Se preparó para soportar un poco más,
pero de repente, Kanjo apareció ante ellos, y se dieron cuenta de que él tenía la capacidad de capturarlos. Kanjo les propuso un ultimátum: no era necesario aniquilar a cada uno de los monstruos. Si liberaban sus habilidades, les permitiría marcharse sin dolor. De repente, Mael observó la pared y se preguntaba cómo había sido posible. Inmediatamente, Kanjo le pidió nuevamente que liberara su habilidad. Entonces, Mael alzó las manos, comenzó a frotarlas y procedió a desbloquear su poder. Inesperadamente, ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel se aparecieron detrás de ellos. Kanjo inició un ataque con su habilidad contra los celestiales. Paralelamente, le advirtió a Mael que, si no liberaba a los guardias, su hermana perecería en agonía. Mientras tanto, apretaba a Miel con una habilidad de color rojo que envolvía su cuerpo, causándole un dolor inmenso. Ante esta situación, Mael, vencido, se arrodilló y accedió a liberar su poder, pero con la condición de hablar con el guardia penitenciario Hong Jia. Sin embargo, Kanjo insistió en que primero debía liberar su habilidad y que no acabaría hasta que lo hiciera. Miel y Mael, arrodillados y tomados de las manos, aguardaban mientras los guardias y los prisioneros observaban a Kanjo, preguntándose qué diablos estaba sucediendo. De manera abrupta, ellos lanzaron su poder contra los prisioneros, dividiéndolos en dos. Los guardias, intentando llamar su atención, fueron ignorados por Kanjo, quien simplemente les ordenó que se marcharan. Entonces, Miel y Mael le recordaron a Kanjo que, habiendo liberado su habilidad, y era hora de que cumpliera su promesa. Kanjo les comunicó que les permitiría encontrarse con la guardia Jia, pero a cambio, deberían trasladarse a otro sitio, dado que el lugar actual no era apropiado para una mujer embarazada. Al llegar donde Jia, ella indagó sobre los sucesos recientes. Kanjo le dijo que la crisis había concluido, la habilidad se había desencadenado y todos los guardias penitenciarios estaban a salvo. Observando a Miel y Mael, él le dijo que ellos deseaban hablar con ella una última vez antes de su muerte. Jia, de inmediato, cuestionó si era posible utilizar el dispositivo de control en ellos, a lo que Kanjo, irritado, contestó negativamente, recordándole que no repetiría sus palabras. Afirmó que los seres que habían exterminado a incontables personas serían aniquilados por él mismo desde el segundo nivel subterráneo. Sin embargo, Mel y Miel interrogaron a Jia sobre si realmente habían cometido actos que justificaran su muerte, argumentando que no habían hecho nada merecedor de tal destino y rogando que Jia intercediera. Jia empezó a responder que no habían hecho tal cosa, pero se contuvo y simplemente expresó su incapacidad para comentar al respecto. Kanjo les recordó que había cumplido su promesa y que era momento de iniciar las ejecuciones. Mientras Miel imploraba por auxilio, Kanjo desató su poderoso puño sin vacilar. Para asombro de todos, Margo emergió, envolviendo a los presentes en un aura verde y solicitando a Kanjo equidad. Este último, sorprendido y temeroso ante la aparición, se cuestionó sobre la naturaleza del inesperado giro de los acontecimientos. Bueno gente, no se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.